simplemente comentar que la sesión de hoy la vamos a dirigir especialmente a las pymes para explicar cómo es el proceso para la adaptación de una empresa normal al RGPD y a la LOPD-GDD. Básicamente, para que se entienda de forma simple cuáles son los pasos a seguir, sabéis que el RGPD es una normativa de obligado cumplimiento. Desde el año 2018 estamos obligados a aplicar a nivel europeo en todos los estados el Reglamento General de Protección de Datos y también aquí en España la normativa complementaria, que es la Ley 318, la LOPD-GDD. Y los pasos a seguir serían, en primer lugar, el desarrollo de un registro de actividades de tratamiento. Luego tendremos que realizar el pertinente análisis de riesgos, definir las medidas que por diseño y por defecto consideremos oportunas para nuestra organización, aplicar medidas de seguridad que veremos a continuación y verificar el cumplimiento de estas medidas de seguridad que se han diseñado y su adecuación a las necesidades de la empresa. En relación con el registro de actividades de tratamiento, ¿a qué nos referimos con este concepto? Pues todas las empresas tienen que desarrollar un registro en el que se identifiquen todos los tratamientos de datos que llevan a cabo dentro de su organización. Por tanto, debemos identificar todos aquellos tratamientos, desde datos de clientes, datos de videovigilancia, por ejemplo, bases de datos de marketing que podamos utilizar para realizar un newsletter, datos de trabajadores, evidentemente. Todos estos perfiles son los datos que debemos identificar dentro del registro de actividades de tratamiento. Posteriormente tendremos que llevar a cabo un análisis de riesgos en el que identificaremos cuáles son los riesgos reales de nuestra organización respecto al tratamiento de datos. Evidentemente, para ello previamente hemos tenido que desarrollar el registro de actividades de tratamiento y una vez identificados tendremos que valorar cuáles son nuestros activos y cuáles son los tipos de datos que tratamos y cuáles son las amenazas que pueden afectar a estos activos. Una vez identificadas estas amenazas y las vulnerabilidades que podamos tener dentro de la organización, tendremos que aplicar una serie de medidas de seguridad, de salvaguardas para ver, alcanzar un nivel de riesgo adecuado. Esta es una de las cuestiones más importantes del reglamento. Es decir, respecto a la normativa anterior se ha cambiado completamente el enfoque. Partimos de un enfoque simplemente en el que había que cumplir unas medidas de seguridad que la propia LOPD antigua definía, a tener una serie de criterios, desde el punto de vista del enfoque del riesgo que tenemos que seguir y tenemos que identificar de forma previa cuál es el nivel de riesgo de nuestra organización para poder a partir de ahí desarrollar ya lo que serían los procedimientos de la propia organización. Una vez identificado el riesgo, como os decía, tenemos que valorar el cumplimiento desde el punto de vista legal y desde el punto de vista tecnológico. Desde el punto de vista legal, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta? Bueno, pues lo primero, tendremos que informar adecuadamente a nuestros trabajadores. Asimismo, tendremos que designar coordinadores internos que puedan gestionar y evaluar el cumplimiento de la normativa de protección de datos. También tendremos que desarrollar los contratos de encargo con aquellos proveedores, aquellos encargados de tratamiento que puedan tener acceso a nuestros datos. Desarrollar las cláusulas informativas, que esto sí que estamos familiarizados todos a ver, cláusulas informativas en los formularios de recogida de datos, no solo en los formularios en papel, sino también en los formularios en la web. Y en estos formularios muchas veces es necesario recoger determinados consentimientos expresos, por ejemplo, para el tratamiento de imágenes, por ejemplo, para el tratamiento de datos de categorías especiales, etc. Y también tendremos que desarrollar el protocolo de ejercicio de derechos para nuestra organización, para permitir que cualquier usuario, cualquier interesado pueda acceder a sus datos o bien rectificarlos o bien eliminar datos de nuestra base de datos, permitirle la supresión de sus datos. Desde el punto de vista de la seguridad de la información, que es complementario, es decir, no es suficiente con lo que es el cumplimiento legal para cumplir con esta normativa, sino que tenemos que tener presente que hay otra vertiente que es la seguridad de la información, a la que debemos de dar la misma relevancia. Tenemos que desarrollar sistemas de control de acceso físico a los recursos, tanto informáticos como a los archivos en papel, nos permitan controlar quién va a tener acceso a esta documentación. El acceso lógico, evidentemente, lo que son los aplicativos, las claves que vamos a utilizar, definir los permisos de forma pertinente para que cada usuario tenga acceso
solamente aquellos datos que necesita estrictamente dentro de una organización. También debemos de definir políticas de gestión de soportes, si utilizamos dispositivos portátiles, si utilizamos conexiones desde fuera, conexiones VPN, etcétera. Debemos definir los protocolos a seguir. En relación con las copias de seguridad, también debemos de disponer de un protocolo claro de copias de seguridad que comprobemos que sea efectivo. Tenemos que definir un procedimiento de notificación de brechas de seguridad. En este punto me pararé un poco más adelante para explicaros a qué nos referimos con esto. Y también definir procedimientos de cifrado. Esta es una de las medidas estrella del reglamento. Permite evitar que se produzcan quiebras de seguridad, tanto cifrando los datos que pueden estar en nuestros aplicativos como todo lo que es la gestión de la información de forma cifrada. Y por último, centrarnos en estos tiempos en los que es más habitual ya el teletrabajo, en aquellos aspectos que estén relacionados con la seguridad de la información en el ámbito del teletrabajo. Es necesario también que una vez hayamos llevado a cabo la implantación, esto es un proceso, digamos, periódico. No es que una vez hagamos un proceso de implantación y luego nos olvidemos de estas medidas, sino que tenemos que comprobar que efectivamente estas medidas nos sirven para proteger nuestra información, tanto desde el punto de vista del cumplimiento legal como del cumplimiento de lo que es la seguridad de la información. Por lo tanto, para llevar a cabo esta medida, pues los protocolos que hay que establecer son de auditoría interna o evaluación de cumplimiento periódico de cara a mejorar los procesos e identificar las deficiencias que se puedan producir en la aplicación de las medidas que ya hemos desarrollado. Uno de los criterios fundamentales que recoge el reglamento es el de la proactividad. Habéis visto en la presentación que hacemos referencia a la accountability desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de seguridad de la información. Es un criterio, es un concepto anglosajón que traducido a lo nuestro, digamos que es el ser proactivos. Es decir, lo que busca el reglamento no es que resolvamos una situación que ya se ha producido, pensemos por ejemplo en un ataque a un ransomware, sino que protejamos nuestro sistema de información y nuestros procesos frente a esas situaciones para evitar que se produzcan. Por lo tanto, vamos a ver algún ejemplo de lo que no queremos que ocurra y por qué debemos de ser proactivos. Hemos pensado que quizá lo más adecuado es utilizar imágenes. Es verdad que muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras y por eso vamos a utilizar 2 vídeos breves que creemos que pueden ser muy útiles para vosotros, para entender el alcance de estas medidas de seguridad. Josep, he abierto un Excel y me sale encriptado. Pues igual, todos los archivos parece que tienen un problema. Voy a llamar al informático para ver si él encuentra una solución, porque si no estamos perdidos. Estamos intentando abrir cualquier archivo, parece que están encriptados. Entonces se nos abre una pantalla en la que dice que ha sido encriptado el ordenador y que si queremos resolver los problemas pues tenemos que hacer un pago de $2000. No, sí, eso es un virus, sí, es un virus, eso está muy de moda ahora. Apaga el ordenador, mira, directamente, quítale el cable de la corriente del ordenador, del servidor y apagarlo todo. Josep. Un segundo.
Bueno, hemos utilizado estos vídeos para ilustrar situaciones reales. Supongo que todos habéis vivido o conocéis de alguien cercano que ha vivido algún tipo de ataque de ransomware en el que se encriptan los dispositivos y también, y evidentemente, si no hay una copia de seguridad que permita la continuidad de negocio, vamos a tener un problema muy importante. Y también luego lo que es el fraude del CEO, que bueno, sabéis que se interceptan las facturas, los correos, se suplanta la identidad, se utilizan la figura del CEO para dar órdenes y para dar órdenes de transferencia, con lo cual aquí ya afecta lo que es más un aspecto económico. De esto tenemos un ejemplo que estáis viendo ahí, bueno, tenemos múltiples, pero bueno, este es un ejemplo pues, que ocurrió recientemente en Alicante, en el que se estafaron más de 500.000 euros con este tipo de fraude. Entonces, es algo muy habitual. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que hoy en día vivimos en un entorno digital. La seguridad de la información es fundamental para poder garantizar la continuidad de nuestro negocio y también el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Por tanto, debemos de tener en cuenta criterios que nos aplicar procedimientos que nos permitan garantizar el cumplimiento y evitar riesgos a nuestra empresa. Por eso os comentaba antes que era tan importante el concepto de la proactividad. De riesgos tenemos aquí definidos un listado de algunos de ellos, que son los que hemos vivido más habitualmente en los últimos años, lo que os decía, un ataque de un ransomware que encripta los equipos. Luego, algunos casos de suplantación de identidad en los que, haciéndose pasar por nosotros, pues interceptando nuestro correo electrónico, pueden hacer cualquier tipo de acción ilegal. El teletrabajo, que en sí mismo conlleva ciertos riesgos porque estamos trabajando desde fuera de las instalaciones y las medidas de seguridad muchas veces no son las mismas. La configuración de los dispositivos portátiles, que también es similar al supuesto anterior del teletrabajo, cuando trabajamos con dispositivos portátiles y no están bien asegurados, sus discos duros no están encriptados y podemos sufrir riesgos relacionados con el acceso a esa información en caso de pérdida o robo. Luego tenemos casos como transferencias internacionales no autorizadas, que también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cuando utilizamos herramientas como WeTransfer o iLog PDF o herramientas de estas características que no garantizan para nada el cumplimiento de la normativa. ¿Y qué podemos hacer sobre todos estos riesgos? Pues aplicar salvaguardas, es decir, desarrollar procedimientos a nivel interno que nos permitan garantizar que esos riesgos o no los vamos a sufrir o al menos se van a minimizar lo máximo posible, que es de lo que se trata al final. Para esto lo principal siempre es la formación de la plantilla. Nosotros en el servicio siempre contemplamos la formación a la plantilla porque creemos que es esencial sensibilizar a los trabajadores para que estos riesgos se minimicen. Tenemos que tener unas correctas políticas de backup, lo decía antes, para tener una continuidad de negocio y la copia de seguridad es esencial. Políticas de permisos y políticas de contraseña, es decir, no todo el mundo puede tener acceso a todo y no podemos dar los máximos permisos a todos los usuarios porque estaríamos poniendo en riesgo nuestra organización. Tenemos que actualizar el software. Esto es esencial, parece algo muy básico, pero que realmente comprobamos en muchas ocasiones que no se lleva a cabo de forma adecuada. Hablemos del software del sistema operativo, de los softwares que utilizamos, de los aplicativos de gestión que estamos utilizando, de los antivirus, etc. Mantener siempre todo tipo de software actualizado y que garantizar, por ejemplo, que las conexiones remotas sean seguras, que utilicemos conexiones VPN, que no utilicemos otro tipo de conexiones que no son tan seguras. ¿Qué pretendemos evitar con todo esto? Pues brechas de seguridad. Son las quiebras que se producen en nuestra organización y que afectan a los datos de carácter personal y que con esta nueva normativa nos obligan a comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de 72 horas, con lo que ello conlleva, porque no solamente estamos obligados a comunicar esta quiebra, sino que además tenemos que a veces poner en evidencia que no hemos aplicado las medidas de seguridad adecuadas. Por lo tanto, todo esto nos podría conllevar una sanción. De hecho, nosotros lo que es la gestión de las quiebras lo denominamos gestión de crisis. ¿Por qué? Porque dentro de la organización hay que valorar en primer lugar en qué situación está la organización. Saber si se han cumplido, si se han desarrollado procedimientos de seguridad y si han cumplido. Y posteriormente, ¿por qué ha ocurrido esta brecha de seguridad? Pero es que si ya del inicio no hemos hecho nada, pues evidentemente no será mucho más complejo el cumplimiento porque si vamos a comunicar esto, pues es muy probable que implique una sanción.
Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. Quiero ya, para ir terminando, hacer referencia a algo que es paralelo a lo que es la normativa de protección de datos, que es la Ley de la Sociedad de Servicios de la Información y el Comercio Electrónico, la LSSI, porque la mayor parte de las pymes disponen a día de hoy de una página web. Y para el correcto cumplimiento de la página web, tanto de la normativa del Reglamento General de Protección de Datos como de la LSSI, tenemos que dar una serie de pasos que por experiencia os podemos decir que no siempre se dan y de hecho brillan por su ausencia en la mayor parte de las ocasiones en las webs que revisamos. En primer lugar, la web tiene que contar con un aviso legal. El aviso legal básicamente lo que tienes que informar de quién es la empresa que está detrás y con todos los datos de contacto identificativos de la empresa, incluso datos del registro mercantil. Aparte de esto, tenemos que tener definida una política o varias políticas de privacidad dentro de la web. Pensemos que en una web podemos tener simplemente un formulario de contacto en el que tenemos que incorporar la correspondiente información relativa a qué hacemos con esos datos, quién es el responsable, para qué los va a utilizar, durante cuánto tiempo, etcétera, y qué derechos tiene el interesado respecto a sus datos. O podemos tener varios formularios, pues porque en nuestra web pues pueden registrarse, pueden inscribirse en un newsletter, etcétera, y entonces tenemos que tener varias políticas de privacidad definidas para informar al interesado, al usuario web. Y luego también tenemos que tener en presente la nueva, bueno, no es nueva normativa, pero sí nuevos criterios de aplicación de la normativa en relación con la política de cookies. Seguro que todos habéis visto en las páginas web que vemos siempre una información de primer nivel, un primer banner que nos aparece informándonos de qué tenemos de las cookies que utiliza la web y luego una información de segundo plano. Esto es algo muy relevante y que la mayor parte de las webs a día de hoy cumplen de forma muy deficiente o directamente no cumplen y que está provocando numerosas sanciones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener esa información y tenemos que permitir que el usuario decida qué cookies quiere que se instalen en su equipo. Por tanto, la web tiene que disponer de un configurador de cookies y de una información completa acerca de qué se hace con esas cookies. Y esto sí que detectamos todavía de forma muy habitual que existen graves deficiencias en el cumplimiento por parte de las empresas. Por último, en las empresas que tengan una web con e-commerce y que hagan venta online, tendrían que desarrollar lo que sería ya todas las condiciones de contratación en cumplimiento de múltiples normativas que les son de aplicación. Hemos visto muchas veces que es habitual que los desarrolladores de webs lo que hagan es un corta y pega de las condiciones de contratación y que no se adaptan en absoluto a las necesidades de la empresa. Por tanto, esto es algo que ha de tener en cuenta la empresa a la hora de desarrollar un e-commerce. Tener en cuenta que es necesario regular en su e-commerce cuestiones tan esenciales como cómo se va a ejercitar el derecho de desistimiento o bien cuál es la plataforma de resolución de conflictos, etcétera, que muchas veces no se reflejan. En relación con ya lo que es el día a día de la Agencia Española de Protección de Datos, simplemente me gustaría haceros referencia a cuál es la situación actual respecto del régimen sancionador. En la LPD antigua, en la Ley 1599, las sanciones eran mucho más reducidas. Estamos hablando de que una infracción leve estaba entre 900 y 40.000 euros y grave entre 40.000 y 600, grave muy grave entre 40.000 y 600.000 euros. Actualmente esto ha quedado muy desfasado. El reglamento contempla sanciones muchísimo más elevadas. Como veis en la presentación, podrían ser sanciones para infracciones graves de hasta 10 millones de euros o el 2% del volumen de negocio anual del ejercicio anterior, o hasta 20 millones o el 4% del volumen de negocio anual del ejercicio financiero anterior. Estamos hablando de que este es, digamos, un rango. Evidentemente, una pyme, lo más normal es que no reciba una sanción de estas características, sobre todo porque se va a graduar en función de, del volumen de negocio. Pero evidentemente para una pyme el 2% de su volumen de negocio pues es dañino, al igual que el 4% si se trata de una infracción grave. Por lo tanto, es recomendable enfocarlo desde el punto de vista que comentaba antes, de la proactividad y no del ser reactivos, porque lo que implica es sanciones. He incorporado, en la presentación. Esto es un extracto de 5 días de julio, del día 18 de julio de este año,
en el que analizaba un poco las sanciones impuestas por la Agencia de Protección de Datos hasta esa fecha. Como podéis ver, pues las sanciones tienen unos rangos que van de 0 a 5.000. Por la experiencia os puedo decir que no he visto sanciones de menos de 1.000 euros. De 5.000 a 25.000, de 25.000 a 50.000 y así en incremento hasta 1 millón de euros. Eso este año. Hay agencias europeas que han impuesto sanciones superiores. A lo largo de este año, concretamente la agencia alemana ha impuesto sanciones muy superiores. Pero bueno, ya no está mal estos importes. Y fundamentalmente, ¿en qué se centran? Pues veis ahí abajo que nos establece una estadística en las causas de infracción más comunes. Y lo cierto es que estas sí son las más comunes, las que nosotros también detectamos. Muchas veces no se cumple con las reglas de minimización, es decir, recogemos más datos de los que necesitamos o los mantenemos durante más tiempo del que lo necesitamos. Y esto es motivo de sanción. El tratamiento ilícito de los datos. Muchas veces recogemos datos y los utilizamos para finalidades diferentes de las que nos han autorizado inicialmente. Y evidentemente esto es algo que la normativa prohíbe. Por ejemplo, si tenemos una base de datos de clientes que hemos recogido para facturar el servicio, para lo que es el control, la gestión contable y demás, y luego decidimos utilizarlo para otras finalidades diferentes porque vamos a incorporar servicios nuevos o vamos a hacer acciones diferentes, pues evidentemente ya no tendríamos la base de legitimación, ya no sería válida, ¿de acuerdo? Porque no se habían facilitado los datos para esto. No facilitar información suficiente al interesado en el momento de la captación de datos. Esto es algo básico que ya debería de estar superado, pero que no se hace, porque las cláusulas informativas que tenemos en las webs, en los formularios, etcétera, muchas veces no corresponden a la realidad del uso de los datos que va a hacer la empresa o directamente no las hay o están desfasadas y aún se habla de la normativa de la Ley 1599. La falta de integridad y confidencialidad en el tratamiento, esto vaya más alineado con lo que os decía antes, las medidas de seguridad desde el punto de vista de seguridad de la información, pues que no tengamos copia de seguridad o que no hayamos definido correctamente los permisos de acceso o que estemos utilizando dispositivos portátiles sin ninguna medida de seguridad, etcétera. Todo esto afecta a la integridad y a la confidencialidad de la información. Y brechas de seguridad en el tratamiento de los datos del interesado. Pues lo que os decía antes, sí, a veces las brechas vamos a tener que comunicarlas si no cumplimos adecuadamente con la normativa, pues es probable que de ahí se derive un expediente sancionador que se resuelva como una sanción. Por lo tanto, creo que esto es bastante ilustrativo y creo que indicativo de cuál es la realidad. Y por último, ya para terminar, me gustaría mostraros lo que es nuestro portal de servicios. Nosotros hemos desarrollado un portal de gestión documental en el que nuestros clientes tienen toda la documentación disponible 24/7 y en el que interactuamos permanentemente con los clientes para facilitarles en su día a día toda la documentación, toda la información que les resulte necesario. Entonces, voy a compartiroslo solamente un segundo. Aquí está. Bien. Vale. Os voy a mostrar simplemente cuál es la estructura, ¿de acuerdo? Este es un portal de demo que disponemos para ahora y aquí lo que va a tener el cliente es todo lo relativo al análisis de riesgos, estaría en este apartado, todas las evaluaciones que se lleven a cabo, todo el seguimiento, las auditorías, informes de evaluación de cumplimiento, controles, etcétera. Luego tenemos un apartado en el que todas las consultas que formula el cliente las va a tener a su disposición. Y también el apartado, no estoy entrando en todos los apartados porque tiene que cargarlos y lógicamente para no retrasar el webinar. Y luego pues tenemos un apartado en el que el cliente tiene, pues el resto de los apartados son similares a esto, ¿de acuerdo? Es una gestión documental muy sencilla en el que vais a disponer de toda la información que sea necesaria para lo que es el cumplimiento de todos los que son los procedimientos, los contratos, la documentación de videovigilancia. Ya veis que es un sistema muy sencillo de carpetas donde dentro tenemos documentos, es decir, se gestiona como Office, exactamente igual. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que es el funcionamiento del portal es muy sencillito y se trata de facilitar el acceso a la información y que la gestión sea lo más fácil posible y dejar atrás aquellas carpetas que teníamos antes con la documentación de protección de datos.
Así que por mi parte nada más.